Seguimos leyendo el libro de Hechos del capítulo 9 del versículo 29 al versículo 43. Es cuando Saulo estaba yendo a Damasco y Jerusalén. ¿Recuerdan esto? Fue la conversión, fue cuando Saulo andaba ya predicando, ¿no? Y en donde la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Entonces empezamos a partir del versículo 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Vamos a ver si podemos leer alguna descripción que venga aquí. Exactamente, aquí viene una descripción. Dice, es muy difícil deshacerse de una mala reputación. Y la de Saulo era terrible entre los cristianos. Entonces, Bernabé mencionado en 4:36, sirvió como puente entre Saulo y los apóstoles, los nuevos cristianos, sobre todo los que tienen manchada su reputación. Necesitan personas que los animen, los instruyan y los presenten a otros cristianos. ¿De qué forma podría usted llegar a ser un Bernabé para los nuevos creyentes? ¿De qué forma podría ser un Bernabé para los nuevos creyentes? O sea, tendríamos que defender a alguien. Aquí me quedo pensando. Sí, hay muchísimas personas que definitivamente no tienen muy buena reputación, ¿no? Pero cuando se convierten, cuando conocen de Dios, pues aquí lo único que tenemos es nosotros poder dar testimonio a los demás de lo que Dios está haciendo con ellos, ¿correcto? Así que, pues, esa sería la única forma, pudiendo notarlo. Y bueno, vemos, en Gálatas del 1 del 18 al 19 leemos que Saulo estuvo 15 días en Jerusalén y que se reunió únicamente con Pedro y Santiago. La descripción del versículo 29 y 30 dice, en estos breves versículos vemos que Saulo, aun siendo un nuevo creyente, era valiente y causaba controversia. Estas características distinguían su ministerio por el resto de su vida. Que Saulo se fuera a Tarso para calmar los conflictos con los judíos en Jerusalén y le permitió continuar su ministerio. Después de que Saulo, el terrible perseguidor de los cristianos, se convirtió, la iglesia disfrutó de un breve tiempo de paz. Wow, aquí está maravilloso porque, miren, muchísimas veces las personas, todos nosotros, todos, creo que todos nos hemos equivocado, absolutamente, todos nos hemos equivocado. Todos hemos hecho algo incorrecto. La verdad es que creo que Dios por eso nos ha dicho que no tenemos nosotros que absolutamente juzgar a nadie, porque aparte cuando nosotros señalamos, chequen el dedo, como a la hora de señalar, 3 vienen hacia nosotros, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante de por qué nosotros no debemos de señalar cuando las personas se equivocan, porque finalmente, así como ellos han equivocado, por supuesto nosotros, y no tenemos absolutamente ninguna
justificación para señalar y etiquetar a nadie. Pero aquí sí nos están exhortando a que así como lo hizo Bernabé, de la misma manera nosotros podemos defender a las personas que vemos han tenido una buena conversión. Finalmente, también nos está diciendo cómo Pablo fue valiente, se enfrentó y esto hizo que tuviera una controversia. Vamos a hacer eso. Nosotros, lógicamente, es muy difícil hacer cosas que tal vez para Dios son buenas, para las demás personas no les van a parecer, pero que no te importe. Finalmente tú causa esa controversia siendo valiente, siendo esforzado, siendo diligente, obedeciendo a la palabra, y eso es lo que realmente nos va a llevar a que Dios se sienta y se pueda sentir súper orgulloso de nosotros, que esa es la idea. Anteriormente, yo antes de conocer a Dios, yo siempre pensaba en ser, no sé, la mejor hija, la mejor hermana, la mejor mamá, la mejor amiga, trabajar, tener lo que el mundo te vende, ¿no? Una casa increíble, una casa de campo, un carro del año, una camioneta del año. Eso es lo que la gente te vende para ser feliz, ¿no? Que cuando tengas eso vas a ser feliz. Y la intención de eso es, no olvides tus sueños, sí, porque si Dios te pone sueños, si Él quiere que tú lo tengas, sí, pero no dependas del sueño, ¿no? Dios dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Esa es la idea. O sea, sí es importante, ¿no? Ser esforzado, ser valiente y hacer lo que Dios nos ha dicho. Él no quiere que nos hagamos a un lado y que nuestros sueños se queden. No, porque esos sueños que tú tienes, Dios los ha puesto en tu cabeza. Y si Él los ha puesto es porque sabe que tú puedes. Entonces, tenemos a Él para cumplir esos sueños. Pero aquí lo mejor de esto es también esforzarnos, ser valientes, gozarnos, obedecer, no importa. O sea, esto que hizo Pablo fue maravilloso, a mí me fascina. Y mira, aquí dice que gracias a lo que Pablo hizo, los cristianos, la iglesia disfrutó un breve tiempo de paz. O sea, estuvo genial. Bueno, vamos a seguir leyendo el versículo 31. Dice, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Claro, hoy tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es quien nos ayuda a que toda la palabra, que todo lo que estemos haciendo para Dios, mi espíritu le habla a tu espíritu le habla al espíritu de los demás y finalmente no estamos solos. Nosotros podemos seguir reproduciéndonos. Dios es el único que nos da esta victoria. ¿Ah? Pedro sana a Eneas y resucita a Dorcas. Esto lo empezamos a ver a partir del versículo número 34. Dice, mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces los habitantes de Lida y de Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho.
Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó y él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor, y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Y hasta aquí vamos a llegar, hasta Hechos 43, pero sí quiero leer las descripciones que vienen aquí. Del versículo 36 dice: Jope era una importante ciudad portuaria situada a 40 metros sobre el nivel del mar, en la costa del mar Mediterráneo. Para la construcción y la reconstrucción del templo, cedros del Líbano eran llevados a flote sobre el mar hasta la ciudad de Jope y luego transportados a Jerusalén. En 2 de Crónicas 2:16, Esdras 3:7. El profeta Jonás zarpó del pueblo de Jope cuando huía de Dios. Eso es en Jonás 1:3. Tabita tuvo un gran impacto en su comunidad porque siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Les confeccionaba túnicas y otras ropas. Cuando murió, el cuarto donde estaba su cuerpo estaba lleno de las personas que había ayudado. Luego la noticia de su regreso a la vida se expandió por todo el pueblo y muchos se convirtieron. Dios usa grandes predicadores como Pedro y Pablo, pero también usa a personas que tienen dones de bondad como Tabita. En vez de desear otros dones, use al máximo los que Dios le ha dado. ¿Cuántos son los dones que Dios te ha dado? Solamente hay que recordarlos y potencializarlos y hacer que estos dones tengan un efecto en la vida de los demás. Eso es lo mejor de todo. Dice: cuando Pedro estuvo en Jope, se hospedó en el hogar de Simón, el curtidor de pieles. Los curtidores transformaban la piel de animales en cuero. Este detalle es significativo porque el trabajo de un curtidor requiere tener contacto con animales muertos, y la ley judía lo consideraba un oficio impuro. Esto indica que Pedro comenzaba a rechazar sus prejuicios contra la gente que no era de su misma clase, que tenía costumbres que no concordaban con las tradiciones religiosas judías. Bueno, aquí en las descripciones estamos viendo varias cosas muy importantes, en donde está diciendo cómo Pedro se quedó en casa de un curtidor, y ahí está demostrándonos cómo, pues antes los judíos esto era inmundo, pero Pedro al quedarse demostraba que ya no estaba como dependiendo todo el tiempo de lo que decían de los demás. Entonces, ¿qué tan importante es lo que la gente está diciéndote sobre algunas personas? ¿Qué tan importante es o qué tanto estás ayudando a los demás sin que te importe literalmente de dónde la gente cree que son, cómo son, y que los juzgue y todo? O sea, ¿cómo es? O sea, eso vamos a comenzar nosotros a no rechazar los prejuicios que ponga la gente sobre algún tipo de clase de personas, ¿no? Por algún tipo de costumbres que tengan, y vamos a tratar de llegar a todos y cada una de las personas para que conozcan a Dios. Aquí también hay una parte que yo creí que cuando íbamos a leer la descripción lo iba a encontrar, pero al final no está aquí. Yo aquí estoy leyendo cómo Pedro sana a Eneas y resucita a Dorcas. Dice: Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes en la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Esdras, quien estaba paralizado y postrado en la cama. Hacía 8 años. Y yo te quiero decir que yo he orado a Dios y le he dicho: Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que por favor me ayudes para que el mismo poder que ha tenido Pedro para sanar, Señor, me lo des a mí para poder sanar, restaurar, y que se pueda movilizar, Señor, tu bendición
en la sanación de las personas con quienes yo imponga manos y por quien yo ore, Señor. Yo te ruego eso en el nombre de Jesús. No olvides que el mismo Dios que tuvo Pedro, y la misma fe que tuvo Pedro, y esa confianza que tuvo Pedro dentro de nosotros, que Jesús ha muerto por nosotros, nos ha dejado un Espíritu Santo y que tú puedes tener ese poder. Así que, Señor, yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú pongas, Señor, ese poder en mis manos y que tú permitas, Señor, que sean milagros, Señor, cuando sanes a la gente. Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú, por favor, permitas que por medio de nosotros, cuando la gente pueda ser sanada, Señor, así sea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Eso yo quiero, Señor. Por supuesto, aquí hablamos de una mujer también que era una mujer buena, ¿no? A la que pues la gente le lloraba cuando murió, estaba llena porque ayudaba a los pobres y todo. Digo, aquí hay muchas cosas que nosotros podemos hacer también por los demás. Entonces digo, sin esperar también nada a cambio, porque muchas personas a veces digo, vamos a también ayudar siempre que podamos, ¿no? Siempre que estén en nuestras posibilidades y esto, siempre poder ver a los demás, siempre tratemos de dejar una sonrisa, ¿no? Una buena, no sé, orar por alguien, decirle a Dios que entre con ellos. Digo, al final sé que muchas veces tú no vas a tener todas las posibilidades en el momento en el que toda la gente se te acerque, pero no se te olvide orar por ellos, bendecirlos, pedirle a Dios que llegue a ellos, porque finalmente eres tú ese instrumento que va a llegar. Por supuesto, si puedes hacer por todos los demás, está increíble, ¿no? Y bueno, tenemos muchas enseñanzas aquí. Yo creo que es muy importante también que puedas escribir, ¿no? Las cosas importantes que has podido entender dentro de esto. Señala, por favor, no te preocupes, señala aquí de una manera linda lo que tú quieres quedarte en tu corazón. Y bueno, pues yo te bendigo y que Dios nos dé sabiduría para poder tener este poder que necesitamos, esta valentía de Pablo, esta fuerza, también a Pedro, ese poder de orar, Señor, de restaurar, de sanar, de resucitar, de esta mujer maravillosa, de levantarnos y de poder clamar y decir, Dios, necesito algo. Todo, Dios está con nosotros, no se te olvide. Esto que estamos leyendo solamente es para recordarnos, no sé, su palabra, sus promesas, y que nosotros podemos, que no estamos solos, que estamos juntos aquí, y que nuestro espíritu sea el que nos motive a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos aquí en esta vida, en esta tierra, para ser de bendición a las personas que Dios quiera, a quienes quiera que lleguemos, ¿ok? Te mando un fuerte abrazo y pues vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todo lo que yo he leído, Dios, todo lo que está aquí, tú, Señor, lo grabes, Señor, en la tabla de mi corazón, lo grabes, lo pongas, permitas que el Espíritu que está dentro de mí me lo recuerde cuando sea necesario. Que tú me ayudes, Señor, a transmitírselo a las personas siempre que lo necesiten y que me lo recuerde siempre que yo lo necesite, Señor. Gracias a Dios por nuestras vidas, gracias a Dios por las personas que están viendo este video, y yo te pido, Señor, que tú bendigas a nuestras familias, bendigas nuestros sueños, que cubras todas nuestras necesidades, Señor, que no permitas afanarnos ni turbarnos por todo, Señor, ni por nada, Señor, que solamente nos ayudes a enfocarnos, a ser valientes, a vivir nuestro día, Señor, sonriendo, recordando en tus promesas maravillosas que no somos nosotros, sino eres tú el que haces que en esta vida todo sea posible. Gracias, Dios, te amamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Connie Kong y vamos a seguir leyendo la Biblia, por supuesto, porque no hay mayor promesa que las que Dios nos da y nos promete de una manera eterna, que aunque no sepamos qué día llegan, cuándo llegan, estas son vigentes hasta el día de hoy, ¿ok? Me dio muchísimo gusto que estuviéramos compartiendo la lectura de su palabra por medio de este video. Un enorme abrazo para ti.